¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y la verdad espero la estén pasando muy bien, chicos, porque miren, hoy tenemos un video súper importante y un video que pues la verdad ya tenía desde hace mucho tiempo planeado subir, chicos, y es sobre todas las incursiones. Obviamente no sobre eso, sino más bien cómo funciona la rotación de incursiones, ya que muchos me preguntan: Manu, ¿cuál es la próxima incursión que viene? Manu, después de esta incursión, ¿cuál es la otra que viene? Manu, ojalá llegue Dama del Crepúsculo. Manu, ojalá llegue el heredero. Pues cuando en realidad esto funciona por rotaciones y no funciona aleatoriamente. Así que yo sé que todavía no entenderán, por lo cual obviamente es este video para esto. Es este video, chicos, para explicarle la función y pues para que siempre sepan cuál es la incursión que viene, sí o no, y principalmente pues el método que ha optado Celsius para traer las incursiones, porque primero que todo Celsius nos prometió que siempre iba a haber incursión nueva, pues obviamente desde cuando llegó esta actualización hace 4 años con 5 meses, el tema de las incursiones, que luego pues empezaron a venir repetidos, luego algunos nuevos, entre otras cositas. Todo eso los vamos a explicar el día de hoy, pero primero que todo, chicos, apoyen el contenido con ese poderoso like. Los invito a suscribirse y activar la campanita, chicos, porque pronto también haré un video top organizando cuál es de la mejor a la peor incursión del videojuego actualmente. Así que primero que todo, chicos, antes de empezar, otras cositas. Les recuerdo, obviamente, lo más importante. Recuerden que cada incursión dura 3 meses aproximadamente, a veces una semana menos, a veces una semana más, pero tengan eso en mente, chicos, que cada incursión dura 3 meses, por lo cual por año técnicamente deberían de llegar 4 incursiones. Así que empecemos desde ya para explicarles cómo funciona la rotación de incursiones. Y pues aquí mismo tienen la primera imagen. Manu, ¿qué significa esta imagen? Pues estas son las primeras incursiones que llegaron. Ojo, no me refiero a incursiones individuales, sino literal todas las incursiones que vinieron de primero. Ahí, como están viendo, pues por supuesto la primera de todas fue el Dante Inferno con la Dama del Crepúsculo. Luego tuvimos el Vernes War con el Filias de Rocas, el Crucible of Insanity con el Ex Atut, luego el Grand Master Grotto con el Heredero de los 5 Anillos, la Librería Eterna con el Archivista Eterno. Y claro, aquí pasó algo muy loquito y algo que no se esperaba, y es que después de la incursión del Archivista Eterno, a pesar de que Celsius nos prometió que pues todas las incursiones que saldrían en el videojuego serían nuevas, porque claro, 3 meses es tiempo de sobra para trabajar una incursión, pues nos trajeron repetida la Dama del Crepúsculo. Ya después de allí siguieron con el Mythical Song, que con el Vainamoinen, luego el Royal Skirmish con el Aratomis, y ahí volvieron a repetir una incursión que fue la del Filias de Rocas. Y ojito, casualidad, aquí en este momento las incursiones que se repiten pues son por orden de llegada, porque sí, chicos, cuando una incursión se repite se basa técnicamente, se podría decir, en esta primera imagen, en repetirse, pero ya lo verán más adelante, porque luego del Vermes War del Filias de Rocas llega en su momento el Cryptid Whoops, que fue el del Sasquatch. Ahora les voy a mostrar la segunda imagen, chicos, que ya aquí tendrán una idea total de cómo funcionan las cosas. Luego, casualidad del Sasquatch, pues hubo otra incursión nueva que fue el Mal of the Unliving, que donde traía el Gar Zombie Soberano. Y de aquí se repite la tercera incursión que ha salido en todo el videojuego, que fue el Crucible of Insanity. Y de allí pues tuvimos a la Simoth, que es de ya de hace un año. Luego repitieron el Heredero, llegó uno nuevo, luego llegó Archivista Eterno repetido y llegamos a la actual, que es la del Capitán Barba Negra. Manu, explica entonces cómo funciona la rotación de incursiones. Pues muy fácil, chicos. Desde hace un año o casi o poco más de un año, se podría decir un año,
un año 6 meses, Celsius optó por ya ahora mismo un sistema en el que coloca una incursión nueva y una repetida, una nueva y una repetida, una nueva y una repetida. Desde que empezó esta fase fue cuando salió el Gar Zombie Soberano. Obviamente lo repitió desde antes, pero antes eran 2 nuevas y una repetida. Ahora es 1 y 1 porque bueno, cada vez Celsius trabaja menos en el videojuego. Así que chicos, la forma sencilla de entender esto es fácil. Básense en las primeras incursiones que han llegado porque todo es por orden de llegada. Ajá, estamos actualmente con el Capitán Barba Negra. Y luego pues vendría pues el Vainamoinen. Manu, ¿por qué viene después el Vainamoinen? Porque si buscan la primera imagen después de la incursión del archivista... Después de la incursión del archivista, llegó la incursión del Vainamoinen, por lo cual, después del Capitán Barba Negra, vendrá el Vainamoinen y luego del Vainamoinen vendrá uno nuevo y se repite lo mismo. Luego del nuevo viene uno repetido. ¿Cuál fue el repetido después del Vainamoinen? El Aratomis. Y luego, si repetimos la imagen, vendrá uno nuevo. Después de ese nuevo pues se va a repetir el Sasquatch, luego uno nuevo, luego el Gar Zombie Soberano, luego el nuevo y así sucesivamente hasta que Celsius en algún punto decida o reiniciar el tema de la llegada de la incursión, porque claro, esto da a entender que ahora ya no volveremos a ver técnicamente a los primeros mutantes de incursión. O sea, no veremos una tercera vez una dama, ni un Phileas, ni un Ex-Atut, ni un heredero, ni un archivista eterno. ¿Por qué? Porque ya hay suficientes incursiones y suficiente tiempo, y con este sistema pues está imposible que se repitan más allá de 2 veces las incursiones. La verdad espero estarme explicando bien, pero lo vuelvo a resumir. Incursión nueva, incursión repetida. Manu, ¿cuál incursión repetida? Pues las de orden de llegada. Vuelven a ver la primera imagen en el cual les muestro pues Dama del Crepúsculo, Filas de Rocas, Ex-Atut, heredero, archivista. Obviamente ignoren la dama que se repitió, pero sería Vainamoinen, luego de Vainamoinen Aratomis, luego de Aratomis el Sasquatch, luego de Sasquatch el Gar Zombie Soberano y luego del Gar Zombie Soberano el Asimot. Así sería, ese es el orden de llegada hasta el momento, porque obviamente luego del Asimot el Astro Observador y luego del Astro Observador sería el Capitán Barba Negra. Ese sería el orden lineal que deberían de tomar en cuenta hasta ahora, porque es lo lineal que existe hasta ahora. Así que si separamos todo eso en una línea, pues les recuerdo que vamos por la línea del archivista eterno. Así que después del Capitán Barba Negra, que es una incursión nueva, vendría Vainamoinen. Luego del Vainamoinen, una nueva incursión. Luego de la nueva incursión, pues sigan la misma línea y pues llegará Aratomis. Manu, ¿cuál sería la fecha entonces que va a llegar el Vainamoinen, el Aratomis? Bueno chicos, ahí va, ahí apliquen lo primero que dije, que es que cada incursión dura 3 meses. Ojito, les recuerdo que puede haber algún motivo en el cual Celsius retrase una incursión, que le añada una semana, 2 semanas, un mes, como pasó con la del Capitán Barba Negra. Así que obviamente lo que yo les digo es para que ustedes lo calculen y lo estimen, porque obviamente pues no puedo leer el futuro y no puedo saber si van a reemplazar una incursión o no. O también tienen que tener en consideración de que si Celsius algún día de repente amanece chambeador, pues capaz y de repente se rompe esta línea, o sea, se rompe una fase y de repente saca 2 incursiones nuevas seguidas, lo cual dudo, pero esto es lo que lo define. Así que chicos, la verdad espero haberme explicado. Ya aquí como lo están viendo, pues si nos ponemos a calcular, pues en 2 meses termina la incursión del Barba Negra, por lo cual tienen que sumarle que llegará ahí el Vainamoinen. Luego 5 meses después tendremos una nueva. Luego dentro de 8 meses, al momento que estoy subiendo este video, tendrían la llegada del Aratomis. 11 meses uno nuevo. Luego 14 meses el Sasquatch.
17 meses uno nuevo, 20 meses el Gar Zombie Soberano, o sea, dentro de 20 meses, dentro de 23 meses uno nuevo más. Y bueno, para los que la mayoría están esperando el Asimov, que llegaría pues dentro de unos 26 meses, ¿no? Creo que no he perdido la cuenta. Y bueno, 26 meses son 2 años y 2 meses. Así que esa sería la fecha de llegada por rotación del Asimov, que es lo que pues obviamente ya sabemos que la mayoría espera, porque es el mejor mutante del videojuego. Así que para aquellos que siempre me preguntaban, Manu, ¿cuándo va a regresar el Asimov? Y yo le decía 3 años más o menos, pues es que no se los decía para molestarlos, es que por rotaciones así es como funciona. Igualmente aquí ya les he estado mostrando la imagen final de cómo sería más o menos la llegada de las incursiones. Ahí como están viendo, uno nuevo, luego el Sasquatch, uno nuevo, el Gar Zombie Soberano, uno nuevo, el Asimov, uno nuevo, el Astro Observador, uno nuevo, el Capitán Barba Negra. ¿Qué pasa, Manu? Dirán, último detalle. Después del Barba Negra, entonces volveremos a ver a la Dama del Crepúsculo. Pues no, chicos, porque claro, en el momento en que se repita el Barba Negra, ya van a haber otras 6 incursiones nuevas. Entonces, como son 6 nuevas, pues lo más probable es que después del Barba Negra, pues venga la que fue después del Vainamoinen y así sucesivamente. Y debido a la diferencia de incursiones que hay sobre las que ya se han repetido, pues está difícil que otra vez, como lo he dicho hace poco, que los primeros mutantes de incursión tengan una tercera aparición. Sería casi imposible. Así que bueno, chicos, la verdad espero les haya gustado el video, que les sirva principalmente. La verdad, disculpen si no lo expliqué de la mejor manera, o sea, lo expliqué como pude, porque es fácil pero a la vez complicado. Yo creo que no es difícil, solo que es un poco confuso, pero yo creo que con que le dediquen un tiempo analizando las imágenes que pues están viendo en el video, lo van a entender muy, pero que muy fácil. La verdad, lo van a entender bastante sencillo. Simplemente pues nótense en los detalles, nótense en las líneas de nuevos mutantes y ya ahí ustedes van aplicando lo que sería una rotación de uno y uno. Uno nuevo, uno repetido, uno nuevo, uno repetido. Así que cualquier cosa, chicos, antes de terminar les recuerdo que todavía queda pendiente la actualización, si es que llega algún día, con el uso de la ficha Mutenstein, porque muchos me están preguntando, Manu, ¿para qué es la ficha final de las incursiones? Pues chicos, desde hace 4 años 5 meses que salió esta actualización de la raid, de las incursiones, pues a esa ficha nunca se le dio un uso, así que no se descarta que en un futuro esa ficha se pueda utilizar para canjear mutantes de incursión. Ojo, es mi idea, porque literal, si 4 años y medio después de esta actualización, literal, el uso que debería de tener esas fichas sí o sí debería ser intercambiar mutantes de incursión. Así que ya veremos cómo lo implementará Celsius en un futuro, pero ya después de tanto tiempo sí o sí, pues uno de sus usos de esa ficha debería de ser el poder canjear mutantes de incursión. Claro, obviamente no todos al mismo tiempo, sino como que por temporada, por cada incursión. Claro, es mi idea, que por cada incursión haya 3 mutantes de incursión en rotación para canjear. Así como rotan las incursiones, pues que haya mutantes así. No sé qué les parece la idea, aunque la verdad es la mejor posible, ya que pues estas fichas literal no tienen ningún uso. Así que bueno, chicos, no olviden dejar ese poderoso like si este contenido les ha ayudado, les ha servido, pero principalmente los invito a suscribirse y ojo, activen la campanita para no perderse de mis videos, y les recuerdo que tendrán video con el top desde la mejor hasta la peor incursión, en el cual les mostraré las recompensas y por qué es la mejor o la peor incursión. Igualmente en el canal, cada incursión que ha salido en el videojuego tienen un video correspondiente al mutante junto a sus recompensas, que esto la verdad no cambia. Así que próxima incursión después del Barba Negra, pues tendremos al Vainamoinen, y ya pues el año que viene el Aratomis, que también muchos lo están esperando. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye.
Baller did the chain, torn off for the watch. Busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and the queens. Hey yo, I'm an ex-fine, why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamed me when he leave.